Palabra de músico. En el derivario. Bueno, buenos días, Julián, ¿cómo estás? Hola, buenos días, acá andamos muy bien. Bien, bien. Contanos un poco qué es esto de nativos mutantes, este concepto del nativo mutante que aparece en el disco. Bien, es un disco que tiene como un concepto que abraza de alguna manera un poco todo, las letras, la música, y el Nativo Mutantes, que es un planteo que un poco pensamos con Camila Marcipar, que es mi hermana, también quien canta y también quien escribe muchas de las letras que vamos a escuchar, una de ellas Alternanza, el tema que acabamos de escuchar, y que trata de que las personas a veces tenemos miedo de cambiar o de mutar justamente por el miedo de desaparecer, por decir así, ¿no? Por dejar de ser lo que somos y desaparecer. Pero la esencia que habita en nosotros es indestructible, así que, bueno, de alguna manera es como una filosofía de vida también, ser un nativo mutante es eso de poder cambiar y sin perder la esencia. Y es algo que se plantea en muchas de las letras, de alguna manera, a veces más explícita, a veces no, y también en la música, que es latinoamericana, pero bueno, hay un montón de cosas que pasan, y sin embargo, siempre de alguna manera u otra sigue siendo latinoamericana, y en realidad podría irme a haber hecho, o sea, aparece, por ejemplo, en el disco un tema que es con una serie dodecafónica, bueno, se sustenta lo latinoamericano en el sikus, en los aerófonos, pero aunque no hubiese estado los aerófonos, hubiera sido siendo latinoamericano porque yo soy latinoamericano y ya, digamos, ¿no? Entonces, es como que siempre hay una esencia ahí que no hay que tenerle miedo a perder, ¿no? Como que, bueno, un poco eso era la idea que abraza tanto las letras como la música. Bien, y también tiene que ver un poco con tu historia y podemos decir tu mutación dentro de lo musical, ¿no? Digamos, tu arranque, tu contacto con la música, podríamos decir que te daba más un destino de sesionista y de grandes teatros, ¿no? Podemos decir, arrancaste con el corno, ¿no? Con el corno inglés. Claro, en realidad yo vengo de familia de músicos, Claro. ya mi abuela era una gran compositora, eh, y a la cual falleció, pero sigo admirando y sigue siendo una gran fuerza. Ya antes, ya su padre ya era escultor, un escultor muy importante acá en la ciudad de Santa Fe, y también todos muy eclécticos. Eso ya se da siempre, digamos. El escultor ya trabajaba con mármol, con madera, hacía estatuas al estilo europeo, le gustaba mucho el trabajo más originario, esculpir aborígenes, diferentes tipos. Ya estaba todas esas búsquedas. Después mi abuela, el eclecticismo lo hereda y se va a París, en su momento con la dictadura militar, se van todos a Francia, y cuando va a Francia tiene la oportunidad de estudiar con Pierre Schaeffer y Parmigiani, que son los padres de la electroacústica, o sea, un movimiento súper pesado, importante en la historia de la música, y ella estudió con ellos ahí, se tomó clases con ellos, vino acá, fundó con otro señor el Centro Electroacústico en la universidad, que ahora es donde yo estudio y me estoy por recibir de esa carrera justamente, de composición con medios electroacústicos, y después se dedicó a la música infantil, que sería como lo antagónico, ¿no? Usar acordes, para empezar usaba acordes, porque antes no se usaba acordes, con la otra estética, y muy pocos, ¿no? Y lo hacía con la misma dedicación, la misma energía con la que componía sus cintas electroacústicas. Ella hacía música infantil con mucha profesionalidad. Y después mi papá, Matías Marcipar, también, y eso ya nos crió desde chiquitos, o sea, ya en la cuna se escuchaba Bach, música antropológica de diferentes latitudes del mundo, unos casetes larguísimos de capaz que uno australiano haciendo y pasaba el cassette ahí, y de todo, ¿no? Y de todo. Y bueno, las canciones infantiles de mi abuela, cantadas por los familiares, o sea, también nos dormíamos con esas canciones infantiles hermosas. Y bueno, eso se siguió desarrollando. Después nosotros fuimos a Francia, ahí empecé a estudiar el corno francés en Francia, que ya es como más tradicional, con un cornista que era improvisador, ya también, o sea, el corno es un instrumento que no se sale de la música académica,
o sea, es el corno, el fagot y el oboe, son los tres instrumentos que, a diferencia del violín, del cello, de la flauta, del resto de los instrumentos de orquesta que pudieron meterse de lleno en diferentes músicas populares, el corno, el fagot y el oboe quedaron ahí siendo los ñoños de la orquesta que no salen ni a pasear ni a la esquina. Y bueno, mi profesor ya francés ya era cornista popular, que ya era una rareza, ese fue mi primer profesor. Y bueno, con mi padre que también, ¿viste? Ya a los 8 años yo ya empecé a improvisar en el piano, ya empecé a armar los primeros motivos, y mi papá nos llevaba a mí y a mi hermana de gira, nos llevó a La Rioja, a Córdoba, a tocar ya de chiquitito, y ¿qué tocábamos? Folclore irlandés, música klezmer, música argentina, por supuesto, siempre estuvo presente, mientras yo a la par tocaba el corno en la orquesta juvenil, y bueno, después meterme de lleno con la electroacústica, que era otro mambo, y también participando de grupos de acá, de cumbia, de reggae, más locales, donde también tocaba esa música más popular que también me encanta. Y también, siempre con la misma seriedad, ¿no? No importa qué género sea. Y bueno, digamos, todo esto converge en Nativos Mutantes, ¿no? En este disco, primero tuyo así de cabeza, ¿no? Solo digo. Claro, sí. Vale aclarar que esto antes era un grupo, era una formación con la que salimos, y de hecho la mayoría de los temas del disco, excepto Pentatónica, ya los tocamos en vivo. Era una agrupación que yo dirigía, yo componía, junto a Camila Marcipar, mi hermana, y Cecilia Belén Godoy, que es la aerofonista del grupo. Después, por diferentes motivos, mi hermana se dedicó más a la literatura, ella estudia literatura, a los idiomas, al estudio del francés, del inglés, etc. Entonces el grupo se dejó de existir, y bueno, sí, yo tenía muchas ganas también de presentar, habíamos ganado el premio un premio provincial para grabar el disco, entonces bueno, lo presenté también como mi primer disco, ya que yo había hecho todas las composiciones, los arreglos, bueno, me explayé, hice unas composiciones, arreglos todavía más delirantes, queriendo invitar a todos mis amigos músicos, que son muchos, hay como 30 invitados en el disco, y bueno, salió esto que estuvimos escuchando. Bien, y contanos un poco, digamos, qué instrumentación converge dentro de, hasta ahora venimos escuchando alternanza, pero digamos, escuchando todo el disco, podemos decir qué instrumentaciones convergen, porque son demasiado variadas y son como encuentros a veces como un poco, no sé si extraños, porque a esta altura del partido no estamos en épocas de prohibiciones musicales, ¿no? Aunque siguen existiendo algunos tradicionalistas. Pero contanos un poco qué cuestiones qué cuestiones convergen dentro de esta propuesta. Sí, bien. Bueno, por un lado tenemos un orgánico de las bases, que son siempre como los comodines de los diferentes grupos, que siempre suele estar el piano, la batería y el bajo, aunque bueno, la gran curiosidad que tiene el disco es que de la millonada de instrumentos que voy a mencionar no tiene guitarra criolla, solo una guitarra eléctrica. Y eso es porque yo no me llevo bien con la guitarra, no sé por qué, de todos los instrumentos que toco nunca toqué guitarra, y bueno, no sé qué hacer con la guitarra. Igual en mi próximo disco sí hay guitarra, en mi próximo disco hay mucha guitarra, pero en este no. Hay todos los instrumentos sinfónicos, cuerdas, flautas traversa, fagot, justamente, un fagot que también hace un solo bastante blusero, así rockero. El fagotista también toca heavy metal, así que también era otro bizarro, por decir así, que venía perfecto. Y después aparecen todos los instrumentos andinos, que en mi casa vos haces así con los ojos cerrados, yo así saco una quena, un siku. Mi padre es como un coleccionista furioso de esos instrumentos, y un virtuoso también tocando esos instrumentos, puede tocar tanto repertorio folclórico como clásico en el sikus y en las quenas y todo. Entonces aparecen muchos esos instrumentos de aerófonos andinos, el charango, que también toco yo, y además le sumé también unos sintetizadores, que también venía también de la parte de la electroacústica, quería probar un poco de eso, entonces aparecen unos sintetizadores,
Así que bueno, en definitiva todo lo folclórico, todo lo sinfónico, todo lo rockero, popular, todo es parte en este gran continente y también en el disco de Nativos Mutantes. Bien, esta cosa de, digamos, volver a reafirmar, porque bueno, en los últimos tiempos se viene como reafirmando despacio, pero bastante, ¿no? Que podemos decir, esta no colisión, este amor realmente que existe con las músicas populares y las académicas, ¿no? Cuántos, cuántos puntos de encuentro, ¿no? Y también cuánto hay, cuánto hay en estas músicas de nuestra Latinoamérica, también cuántas cosas hay de esa música académica que se fue infiltrando allá en los orígenes, ¿no? Es imposible de saberlo encima. Ahora estuvimos en el primer cuatrimestre ahora de la universidad con el musicólogo Diego Madoderi, tremendo musicólogo argentino, y bueno, tenemos la oportunidad de tenerlo como docente de música, de la historia de la música popular, y yo le debatía inclusive de que no existía para mí, o al menos, me acuerdo ya las primeras clases, le escribí una carta diciéndole que para mí no había una diferencia entre lo académico y lo popular, o sea, directamente no la encontraba. Él decía que sí, en uno de los papers, de los trabajos que él tiene muy interesantes, planteaba que estaba en el arreglo, que no se encuentra, pero realmente, o sea, la música popular, y de hecho, o sea, los instrumentos que nosotros tenemos son o la mayoría europeos o adaptaciones aborígenes de instrumentos europeos, como el charango de la guitarra, etc. Pero también en la forma y todo, digamos, ya es como que hay una mezcla que ya no se distingue, ¿viste? Por ejemplo, el tema este dodecafónico que yo trabajé, tiene toda una parte improvisada de la batería y qué sé yo, que sería como justamente fuera de lo académico, porque la parte improvisada podríamos decir que no está, aunque está también la música aleatoria, ¿no? En la historia de la música académica. Y después el Pentatónica, que es un tema que es super funk, está escrito nota por nota, excepto el solo que toca justamente mi papá en el saxo, está todo escrito nota por nota, y es súper popular, y todos respetaron una partitura como si fuera orquestal. O sea, se usaron muchos métodos de composición y todo confluye, quizás de peleador nomás, o para también como demostrar en el CD una tesis personal, pero, pero bueno, qué sé yo, por lo menos para mí, y lo sigo pensando, no veo que tenga capaz ni siquiera sentido hablar de música académica o popular, solo sí maneras de componer, solo sí estética, solo sí géneros, por supuesto, sonoridades, pero no esa grande barrera que encima abarca por académico a un 1% de la música del mundo y popular el resto que no es académico, ¿no? Que es un montón, y se la deja como en una balanza, una falsa igualdad que se genera, ¿no? También. Exacto. Además hay que tomar en cuenta que podemos decir en los últimos y largas, digamos, en las últimas décadas, podríamos decir, eh, hay un porcentaje cada vez más grande de músicos populares que realmente tienen formación académica, cosa que antes no existía. Digo, en los 80 empezaron las escuelas de música popular, y en las escuelas de música popular, digamos, los que daban clase, gran parte de los que daban clase tenían una sólida formación académica, digo, ¿no? Que se llama Manolo Juárez, Rodolfo Mederos, Claro. no eran improvisados, ¿no? Eran gente con una sólida formación académica y con un conocimiento muy profundo de esas músicas populares, ¿no? Con lo cual hay una Claro. componente en la formación de todos ustedes que hacen música popular, una componente académica muy fuerte en su formación, ¿no? Esa sería una manera de separarlo que me parece un poquito más correcto. O sea, si vos te formás en un ámbito académico, podemos decir que sos académicos. O sea, la gente de Berkeley o Manolo Juárez, como nombraste, y todo eso serían académicos, aunque hace música popular, entonces ahí ya como que no sabemos bien No, qué decir. Pero bueno, yo entiendo académico en tal caso como, bueno, el formado en la academia. Puede claro, ser, claro. digamos. Exactamente. Así que bueno, hacemos una pausita y volvemos, dale. Y sería bueno que nos cuentes cómo pueden acceder a este disco, primero. Porque si no después las prensas me retan, ¿viste? Porque hay que Está muy decirlo, bien, sí, es muy importante. es muy importante que Claro, escuchen. para todos.
para todo aquel que esté interesado en seguir escuchando y en volver a escuchar, buscando Nativos Mutantes, Julián Marcipar, ya ahí aparece en Google, aparece todo. Lo pueden encontrar en Spotify buscan Nativos Mutantes o Julián Marcipar solo y aparece. Está también en YouTube, está también en Apple Music y bueno, y en todas las plataformas digitales. Así que, bueno, sería un honor. Bien, pero habiendo, digamos, viendo esto de que hay un diseño de tapa, digamos, que es un diseño de tapa y es 3D, ¿hay versión física de esto o por ahora está el diseño y están en laburo con eso? No, por supuesto, sí, hicimos una tirada de 1000 impresiones, porque antes inclusive de presentarnos al concurso provincial que nos dio que nos financió y que financió el proyecto, yo ya decía, esto tiene que ser, o sea, estaba trabajando en su momento con la edición de la tapa de un disco anterior que saqué con un quinteto de vientos, con compositores locales de acá de Santa Fe, y estábamos hablando con la diseñadora, se llama Roxana Rainoldi, y bueno, en ese momento fue, le digo, pero pará, pero si el tríptico es triangular, entonces se forma una pirámide. Y ella me dice, claro, sí, no se me había ocurrido. Y bueno, más allá de que si Ajax ha existido o no, yo en ese momento fue como una cosa así como, no sé, me encapriché con eso, llegué a mi casa, me puse a cortar cartones y armar una pirámide con trípticos triangulares. Y eso lo mantuvimos, y me acuerdo inclusive cuando el jurado había escuchado la propuesta y ya quedamos finalistas, le llevé el cartón, estaba re contento, le dije, mirá, y así va a ser la tapa. Y bueno, estaban todos contentos, además porque además de ser súper interesante y que se forme una forma 3D, era muy económico de hacer, por las cuestiones de los troqueles y qué sé yo, entonces le había resultado una genialidad esa relación calidad-precio. Así que bueno, que es muy importante en los concursos de financiamiento provincial porque el presupuesto es limitado, entonces también eso Claro. también se pelea y se defiende. Y contanos un poco, si alguien quisiera acceder a este formato, si alguien, digamos, como puedes observar en mi espalda, a mis espaldas, es un neurótico de los CDs y todas esas cosas, y te dice, yo quiero, no sé, estoy en La Quiaca y quiero mi disco, ¿puedo acceder? ¿Hay manera de conectarse con vos y acceder a ese material? Por supuesto, Ahí está. tanto buscándome en Instagram en Marcipar Julián o en Facebook Julián Marcipar, me pueden escribir y se envía por correo postal. Perfecto. Viste que estoy hecho casi como un locutor de publicidades, ¿no? ¿Cómo hacemos para escucharlo? ¿Cómo hacemos para...? Ya está. ¿Me estoy olvidando de algo? No, este disco además tiene, y acá fusionan como un montón de cosas, tiene un prólogo hermoso de una persona que realmente yo la admiro mucho, que es Ruth Hilar, una de las plumas más prolíficas dentro de lo que son los canticuénticos, uno de los grupos santafesinos, yo diría uno de los grupos nacionales de música para niños en el momento más serio, ¿no? Musical y compositivamente. Contanos un poco cómo llega esto a manos de Ruth, digo, de alguna manera, como para prologarte este disco. Bueno, Ruth es santafesina, ya empezamos como colegas de ciudad, y en el disco había muchas personas muchos amigos en común con Ruth, y está el caso de Nahuel Ramallo, que toca en la mitad del disco, Claro. es el que toca la batería en alternanza, por ejemplo, que hace ese solo súper medio a ella cero en la chacarera, que está espectacular, y también toca en el que es el tema dodecafónico, y también toca en la saya, esa saya boliviana que hay, todo lo hace espectacular, y es el baterista de los Canticuénticos. Entonces ahí también estaba ese contacto, y bueno, nada, le llevé la propuesta con bastante timidez, o sea, y inseguridad, pero por suerte le encantó y súper comprometida, se escribió ese prólogo hermoso que hoy se lee también en la tapa del disco, en el cartón Bien, físico. bien.
y mirando un poco cómo venía la mano, este disco es como el inicio de lo que viene, ¿no? También, además, digamos, no es, evidentemente, esta mutancia tuya no te permite sostenerte en, terminé el disco, respiro, lo presento, giro, todo, y después me pongo a ver qué hago. No es así. No es así. A ver, No, contame no. un poco cómo viene esa cabeza tan acelerada y productiva que genera estas músicas. Sí, a mí me da mucha ansiedad la cantidad de proyectos que tengo encajonados bueno, muchos, o sea, esto sería la postproducción de un proyecto, muchos en producción y muchos en preproducción, digamos, están en todos los niveles, hay muchas cosas. Lo que es más cercano creo que es Folcorno, que sale el año que viene. Es un disco en donde ahí yo toco el corno solista, todo música folclórica nacional. Esto es latinoamericano, el próximo es nacional, con grandes y admirados referentes como Lito Vitale, el Chango Spasiuk, Vitillo Ábalos, Micaela Chauque, Andrés Pilar, Tiki Cantero, gente que admiro mucho, que me fueron acompañando en los diferentes temas. Ese fue un disco que es muy lindo en cuanto a su urbanización. En ese momento sacamos otro subsidio provincial, y era un tríptico en donde se me dio el subsidio antes que yo encare la propuesta. Y eso fue algo genial porque me permitió urbanizarlo. Decir, bueno, a ver qué, yo quiero que pase por todos los géneros argentinos, es otro concepto que quería defender, en este defiendo el nativo mutante, en el otro defiendo la construcción cultural del folclore, por decir así, en donde, bueno, el disco muestra cómo el corno podría haber sido un instrumento totalmente folclórico como el violín. Entonces es como un programa de radio que los diferentes cornistas del mundo que también participaron van presentando. Se aparecen, mi profesor, que es un norteamericano de altísimo nivel, presenta en inglés un tema, un chamamé para cornos naturales. Después un colega cornista francés y pianista también presenta una chacarera en francés. Después una colega taiwanesa presenta en taiwanés, y así se van presentando los diferentes idiomas desde afuera para poder también pertenecer, ¿no? ¿Viste? Como que es una mirada exterior de un falso histórico, un falso documental, si lo pensamos con ficción, y vamos recorriendo el país con todos estos referentes y todos estos géneros, descubriendo un folclore que es súper épico y muy de película, por decir así, porque está el folclore y el corno, que es este instrumento tan de John Williams, tan épico, tan heroico, que se mezcla con el folclore y queda algo que es como si fuera folclore de Hollywood, por decirlo así. Y escúchame, ¿y son propias o ahí para el corno y para este caso estás trabajando con clásicos o con versiones de otros autores? Mira, de versiones de otros autores, con el Chango toco Tristeza, con Lito toco Why Not, y con Micaela toco Romance y Viento y Quienes, que son como si algunos hits de ellos, digamos, o que tocaron en algún momento. Pero después el resto es una exploración muy compositiva. Bien. Por ejemplo, hay un tema que se llama La Chacarera de Mozart, el chamamé para dos cornos naturales, todo, hay uno para huacra peruano, que es como el corno peruano autóctono, que es todo para orquesta de instrumentos, que es parte de una suite mía. Bueno, es uno de los movimientos que también lo incluí ahí, de una suite para orquesta de cuerdas y instrumentos autóctonos que compuse, uno de los movimientos lo agregué también. Y bueno, toda una exploración ahí compositiva, conceptual, que está más que interesante. Bien, bien. Podemos decir, un abanico de posibilidades, de propuestas musicales por una, podemos decir, con una cabeza y un espíritu que decidió, por suerte, no seguir la línea recta, ¿no? Y mirar que al costado del camino hay césped y uno puede salir por el césped y no seguir arriba de la piedrita colorada de la plaza todo el tiempo, ¿no? Sí, me acuerdo en un encuentro de bronce también, porque se da, no sé si tiene muy que ver con lo que decís, o por lo menos lo que yo entiendo. Dentro de mi entorno mucha gente es como que tiene que militar algo, ¿viste? Y entonces está toda su vida militando algo, y eh,
y yo siempre intento de hacer lo que me hace feliz, digamos, y lo que me va haciendo feliz, cuando me aburre lo dejo de hacer, y así como hago música, hago cine, hago literatura, aunque en las otras cosas no me vaya bien, no importa, yo hago lo que a mí me gusta, y después, bueno, afortunadamente algunas cosas funcionan y otras no, bueno, las disfruto yo en mi casa. Eh, pero bueno, también por suerte también estamos con grandes equipos en los cortometrajes y todo, con grandes oportunidades, grandes participaciones. Pedro Saborido participó en uno de los proyectos de animación en los que estoy trabajando, y bueno, hay otros nombres que aún no están confirmados, pero de bastante renombre. Pero bueno, creo que se trata de eso, ¿no? De divertirse, de ir mutando, como dije antes, sin miedo a perder la esencia, que si el día de mañana no quiero tocar más el corno y bueno, quiero pintar, y bueno, pintaré. Exactamente. Así Y uno bueno, va al divirtiendo. respecto, también hay uno de los temas del disco que tiene un video también, ¿no? Hay un concepto de pensar uno de los temas con video, que ha sido también ganador de un premio, un subsidio, ¿no? ¿Y si no ves vecino? Claro. ¿Puede ser? Sí. Y si no ves vecino, sí. Bueno, eso sí, fue también interesante. Acá donde estamos viviendo, en un momento se dio que, no sé, hubo una locura así de que todos, anarquía total, no sé qué pasó bien, pero lo que pasaba era que nos asaltaban muy seguido compañeros míos de la primaria y, bueno, eventos horrendos, en donde siempre era o un vecino o un compañero del secundario, de la primaria, o literalmente el vecino que estaba acá enfrente, a los mudo, que entraba y se iba llevando los instrumentos, ¿viste? ¿Viste? Volvía de cursar y estaba otra vez la ventana rota, todo hecho pedazos, ni un solo televisor, ninguna. Y bueno, de ahí surgió de esa palabra que me sonaba, y no ves, y no ves, y no ves, sino que se formaba vecino de decir y no ves. Surgió esta canción que después fue ganadora del NAMU. Y bueno, de ahí hice ese arreglo para orquestas y instrumentos autóctonos y guitarra eléctrica y todo, que después terminó ganando premios en la India y algunas menciones en Venezuela y Estados Unidos. Bien, bien. Así que bueno, Julián, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Les recomendamos entonces Julián Marcipar, Nativos Mutantes, búsquenlo por las redes como para poder en las plataformas digitales de escucha, lo pueden buscar en las redes sociales y quedarse con el disco Pirámide, digamos, también en formato físico para poder tener en casa. Y bueno, y lo mejor para esto que viene, y bueno, nos estaremos volviendo a ver pronto con el disco nuevo que es 2021, ¿no? Ahí nomás. Sí, sí, acá nomás, el 2021 ya va a estar cocinado. Bien, bien, así que bueno, muchísimas gracias Julián por compartir con nosotros tu música y tus Gracias a vos. conceptos, y bueno, y nos vemos pronto. Dale. Dale, nos vemos. Muchas gracias por el espacio. Palabra de músico. En el derivario.